Buenas noches, licenciada Susana. Buenas Buenas noches, noches doctora, a buenas todas. noches. Buenas noches a todos. Bueno, estamos puntuales, así que sean bienvenidos. Este es el curso de metodología solo para la carrera de odontología, así que no sean tímidos y pueden hacer todas las preguntas todas las dudas que tengan, que la licenciada Susana está aquí para ayudarnos a desarrollar los trabajos de investigación. La licenciada Susana, ella viene de la DICIT, que ellos nos están colaborando para que la licenciada Susana Úsqueda nos pueda brindar este apoyo de dar las clases. Entonces, les damos la bienvenida en nombre de las autoridades, de la decana, la doctora Arminda Morón, la vicedecana, la doctora María Hilda Peredo de González y nuestra directora de investigación, la licenciada Erika Cabrera Alvis, que esperamos que ella se una dentro de poco a la sala. Y bueno, queremos decirles de que es un esfuerzo grande que hacemos entre todos el equipo del vicedecanato, el CPD y la DICIT para poder brindarles este curso a ustedes y de una manera cómoda desde su casita, ¿ya? Entonces, les cedemos la palabra a la licenciada Susana Úsqueda. Muchas gracias, doctora. Como siempre, cada noche hemos estado estas 3 noches y puntuales. Bien. Les damos la bienvenida nuevamente a todos y felicitamos la iniciativa y también el interés que tienen de poder profundizar sobre lo que es nosotros llamamos ahora la cultura de la investigación, ¿no? Es poder entender que este trabajo, este procedimiento, no solo es para investigar, sino también ayuda a posesionarse a ustedes como profesionales
cuando ya puedan luego ya ejercer la profesión como los mejores profesionales, porque lo que ustedes van a lograr es siempre resolver problemas. Y bueno, quien quiera hacer esta carrera como científico, como investigador, va a poder lograrlo y ser visible luego ya en artículos científicos, en revistas indexadas, con una producción que tiene un origen. Y el origen es justamente este, como estudiantes, esa inquietud y encontrar el gusto por la investigación. Bien, vamos a iniciar, jóvenes, con una aclaración. Ayer bien lo decía la señora vicedecana y también la doctora Ingrid, que lo que nos mueve en este momento es poder capacitar, porque ustedes van a estar, van a participar en la feria facultativa y posteriormente los ganadores en la feria Expociencia, ¿no? En noviembre va a ser la Expociencia. Entonces, lo que nosotros estamos dando ahora y para que tenga una complementación esta capacitación es el formato de metodología de investigación para proyectos, que seguramente ustedes ya lo han hecho o lo están concluyendo, y hacer énfasis en el informe, en el formato de informe. O sea, son dos. Uno es el proyecto y otro es el informe. Cuando hablamos de proyecto también decimos el perfil, ¿no? Algunos autores, algunos tutores dicen, vamos a hacer el perfil de investigación. También se le llama proyecto. Y esto significa que se planifica lo que se va a investigar. Y esta planificación tiene pasos de coherencia además entre un punto y otro y en el tiempo. Y luego ya cuando se hace el trabajo de campo, se hace la investigación, nos toca hacer un informe del trabajo. Ya no es un proyecto, ya es el trabajo de investigación. Entonces, con esa diferencia, aclaramos, quizás ustedes en este momento van a hacer más énfasis en el formato de informe, pero quisiéramos recordarles cómo proviene, cómo se debe hacer adecuadamente un esquema metodológico de proyecto de investigación. En esta oportunidad voy a utilizar una presentación con un ejemplo, porque hemos estado viendo las otras noches, pero a veces no alcanza el tiempo para mostrar el ejemplo, entonces ahora lo vamos a hacer al revés, vamos a mostrar el ejemplo y quisiéramos aclararles. Ustedes pueden también dar ejemplo y con eso ir adaptando esta exposición, porque es bueno que ustedes adecúen los contenidos al área en que están ustedes formándose. Entonces, si alguno de ustedes tiene un proyecto en mente, lo está haciendo, lo ha hecho o quiere ya hacer el informe o está haciendo un perfil o simplemente tiene una idea, entonces podemos tomarlo como ejemplo para dar esta explicación metodológica. Entonces vamos a empezar con esta exposición, con esta, con esta Licenciada presentación Susana, que, un minutito, por favor. sí, Quisiéramos que la licenciada, nuestra licenciada Erika Cabrera pudiera darle un saludo perfecto, también a los estudiantes. Acabo de ver la perfecto, pantalla. Licenciada perfecto, con Erika, gusto. Excelente. buenas noches, licenciada Erika. ¿Cómo están? Buenas noches, querida licenciada Susana, doctora Ingrid, muy agradecida por su presencia, porque siempre usted está dispuesta a formar parte de nuestro gran equipo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Anoche entré un ratito y bueno, pude ver que había un poquito menos de estudiantes, ahora hay más, ¿no? Eh, Verdaderamente me siento muy contenta y orgullosa de estar ocupando este lugar, de estar como responsable, directora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sabemos que es una parte débil de las tres carreras que conforman la facultad. Sin embargo, con el apoyo incondicional de la DICIR, especialmente de nuestra querida licenciada Susana, que es una mujer eh, eh,
experta en esta área y aparte de experta es una persona muy humanitaria. Eso que queremos dar a conocer a los estudiantes, en este caso la carrera de odontología, de que tenemos un equipo ahora que está totalmente comprometido. Aquí la tenemos a nuestra querida doctora Ingrid, que ella siempre está ahí sin moverse de su escritorio, una persona que está ahí para escucharlo, para despejar dudas de cada una de cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Gracias por participar, gracias por formar parte de esta actividad que es importante tanto para el crecimiento profesional de ustedes como para nosotros como facultad y como carrera, ¿ya? Eh, Me permito también hablar un poquito sobre el tema de la importancia de que ustedes conozcan este formato que la DICIT muy amablemente nos ha entregado y que antes no existía y que ahora lo debemos de manejar y que nos hemos encargado con la doctora Ingrid de hacerlo público, vamos a decir así, de que llega a las manos de todos. ¿Qué quiere decir con eso? De que si alguno de ustedes no tiene este esquema que la licenciada nos va a explicar hoy, nosotros también podemos colaborarlos, ¿no? Entregándoles la guía de forma digital para que ustedes no estén perdidos y al momento de hacer la revisión de cada uno de los trabajos para la feria, no tengamos los problemas que hemos tenido el año pasado. Nosotros con la doctora Ingrid hemos entrado a medio año del año pasado y recién nos hemos podido dar cuenta de mucho factores o problemas, podríamos llamarlo, que nos hace falta todavía y que estamos dispuestas a superarlos, a mejorarlos, ¿ya? Eh, con relación a este esquema metodológico que la licenciada nos va a explicar ahora, es importante que lo tomen en cuenta, es importante de que sigamos esa guía. ¿Por qué? Porque este año se va a valorar, se va a revisar trabajo por trabajo para ver si cumple con este formato. El equipo de investigación de cada carrera, que está conformado por 2 o 3 docentes, van a ser los responsables de revisar cada uno de los trabajos y es por eso la importancia de que ustedes lo conozcan, lo manejen y lo cumplan, porque si ustedes no lo tienen tal cual lo va a enseñar o nos los va a entregar también la licenciada Susana Úsqueda, pues entonces ese trabajo va a ser retirado, sacado de la lista de participantes para que ustedes puedan formar parte de la feria, ¿ya? Entonces, eso quería recalcar a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer un poquito, vamos a decir más rígido. ¿Por qué? Porque es importante la disciplina, es importante el compromiso, es importante que cumplamos con las exigencias. Ahora existe un reglamento que hace poquitos días nos los han entregado y ha sido público a nivel de la universidad y que nosotros como autoridad, nosotros como responsables en este momento de la facultad debemos hacer cumplir. Por esa razón es que ya nosotros tenemos el respaldo, tenemos que hacerlo y ustedes deben cumplir con nada más que cumplir con esta guía o formato que la licenciada nos va a mostrar hoy y también nos va a entregar. Si ustedes lo quieren en físico, perdón, en digital también le hemos entregado a sus docentes, tutores, hemos entregado a los directores y también a todas las autoridades de la facultad. ¿Ya? Eso es todo, estimada doctora. Bienvenida nuevamente a nuestra facultad, licenciada Susana. Y un abrazo. Bienvenido a todos los chicos de odontología. Muchas gracias, licenciada, y siempre estamos trabajando juntos, la DICIT Sí, y la coordinación de la facultad, así es, y también con la doctora Ingrid Parada. Entonces, es así un es. equipo que está siempre adelante. Es un Estamos a equipazo, ¿no? disposición para... Gracias, Muy, gracias. entonces, vamos a Continúa. iniciar la exposición, como les decía, con un ejemplo que es más didáctico. Entonces, ustedes pueden ir adaptando lo que se va a exponer al tema, a la idea que ustedes tienen o que lo han trabajado. Y reiteramos, empezamos con el formato de proyecto.
Un ratito vamos a abrir. Bien, jóvenes. Vamos a iniciar con esta exposición. Tenemos otro formato que es muy habitual, que es esquemático, pero hemos visto que nos ha dado mejor resultado mostrarles este ejemplo porque nos permite ir adaptando lo que se va señalando punto por punto y ustedes, inclusive, esto ya lo he compartido con el equipo, simplemente pueden reemplazar también y familiarizarse con la forma de realizar adecuadamente un perfil de investigación. Entonces, lo primero que tenemos que tener, y todos tenemos una idea, eh, tener un tema de investigación. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué queremos investigar? Hay aquellos, digamos, objetos de estudio, se llama así, para This meeting poder is empezar being una recorded. investigación que nos interesa profundizar, encontrar mayores datos o descubrir un fenómeno que está pasando en nuestro ámbito. En el Tenemos que caso de investigar ustedes, en el ámbito quistes renales. de la odontología. Entonces, Bueno, a ver si voy a lo agarrar el que tema. Quistes renales y presión eh, arterial. Bien, eh, lo que se tiene que tomar en cuenta, jóvenes, cuando tienen un tema es primero la idea y luego ya definir qué es lo que se va a querer, el objeto de estudio y el título del proyecto de investigación. Reiteramos esta palabra proyecto, es lo que se va a hacer recién, es una planificación. Tiene que tener estas partes: la acción, la descripción, el tiempo y el espacio. Yo lo he hecho con un ejemplo de mi área, que es el área de psicología, pero ustedes ya, reitero, lo van a hacer al tema. Si me dan una idea, también lo podemos ir adaptando con el ejemplo, es mejor, ¿no? Si alguien tiene una idea concreta de su área. Entonces, ¿qué significa acción? Significa aquello que se va a realizar en el trabajo, cuando estemos haciendo el trabajo de campo. Y aquí tenemos opciones de acciones. Puede ser un diagnóstico, un análisis, estudio, investigación, evaluación, etc. Estas acciones preceden el título del proyecto. Entonces, si se fijan acá, estamos viendo que se ha elegido la acción análisis. Y la descripción es qué cosa se va a hacer. Análisis de la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe. Y ahí está dónde, el espacio. Esto no importa el orden. Puede estar antes el tiempo o después, no hay problema. Lo temporoespacial se dice. Entonces, ¿dónde? En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cuándo? Es el tiempo. En la gestión, esto es una idea que se le hizo el año pasado en la gestión 2024. Entonces, cuando vamos a hacerlo, se lo pone en el tiempo que se lo va a hacer, pues se puede poner ahora, si ustedes lo están haciendo ahora, en el año 2025. También puede surgir la situación de que está haciendo un trabajo retrospectivo, o sea, de un tiempo atrás, y el hito histórico es 2020-2025, o podría ser 2022, depende de la necesidad de la información que se quiere recabar, el tiempo se lo define por por el investigador. Entonces, reiteramos, el título del trabajo tiene que tener estos componentes: acción, descripción, tiempo y espacio. Cuando uno dice voy a estudiar la incidencia de las enfermedades o de la asistencia de niños al tratamiento odontológico, por decir, me estoy inventando. No decimos qué. Tenemos que decir qué vamos a hacer: un diagnóstico, un análisis, un estudio, una investigación. Poner directamente que se va a hacer la situación del tratamiento no nos ubica, no nos hace aterrizar en lo que queremos hacer. Entonces, con la idea que tienen, ustedes vayan viendo cómo adaptan el título con estos componentes. Es muy importante. Más adelante vamos a aclarar y mostrarles. Si ustedes ponen análisis, su objetivo general sería analizar. Y así
ustedes ya pueden deducir. Si ponemos diagnóstico, su objetivo general, diagnosticar. Investigación, investigar. De ahí viene el verbo del objetivo general. Por eso es importante que la acción esté definida de acuerdo a lo que van a realizar. ¿Qué diferencia una de otra? La profundidad del estudio. Si ustedes ponen investigación, abarca más variables, quizás más tipos de estudio. Si hacen un análisis, va a ser algo más, digamos, van a analizar los datos, no va a ser quizás un involucramiento de muchos actores, de muchas unidades de análisis. Entonces, la profundidad de la investigación determina la acción. Aclaramos, jóvenes, que si hay alguna pregunta en cualquier punto, pueden levantar la mano para poder hacer una pregunta o participar y también contribuir a la exposición. Ese sería el primer punto del proyecto de la planificación de una investigación. Luego viene, según este esquema que lo hemos trabajado, nosotros trabajamos con Barrantes, Sampieri y Nelly Cepiña. Siempre les reiteramos porque Nelly Cepiña es una de las referencias de su área de salud. Es una investigadora médico argentina, ¿no? Entonces, también ella plantea estos procedimientos y hemos tomado en cuenta esas bases. ¿Por qué ponemos antecedentes? ¿Qué significa? Y justificación. Antecedentes significa que vamos a realizar un estudio previo de los datos, del marco teórico, de investigadores que han hecho un estudio sobre el mismo tema. Y vamos a encontrar que hay datos, que hay antecedentes, quizás lo han hecho en otros países, Argentina, Colombia, España, pero luego vemos si hay en Bolivia y también vemos si hay en Santa Cruz, en el contexto donde estamos haciendo el trabajo. Eso se tiene que hacer acá una referencia de todos esos estudios que tienen una relación directa con el objeto de estudio. Eso se llama antecedentes. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Como dice acá, indica quién o quiénes han realizado ese estudio. Hay que poner, según los autores, ¿no? ¿Cuándo se realizó un trabajo el año 2023, por decir? ¿En qué contexto? En Colombia. ¿Y qué alcances y límites tuvo ese trabajo? Eso hay que poner acá de acuerdo a cada referencia antecedente que encontramos. ¿Quién ha escrito? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y qué alcances y límites tiene ese trabajo? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tomar como una referencia y lo vamos a hacer ahora. Nosotros, o sea, lo va a hacer el investigador, lo va a hacer ahora, lo va a hacer acá en Santa Cruz y va a ir un poco más allá en el descubrimiento del conocimiento. Por eso que es importante identificar esos antecedentes y colocarlos en el proyecto y con las referencias bibliográficas. En este caso, ustedes utilizarían Vancouver. También puede ser el caso que no hayan encontrado ningún antecedente, que ningún investigador haya trabajado su tema, el mismo tema que ustedes quieren investigar, no existe un antecedente. Eso significa que su trabajo es inédito, es original. En ambos casos, si existe o no existe, se justifica el trabajo. Entonces, por eso dice antecedentes y justificación. Entonces, si existen datos previos, si hay información preliminar, se dice, no obstante que existe, o tomando en cuenta que existen estudios, pero no hay uno en Santa Cruz de la Sierra, el presente trabajo se justifica porque va a contribuir a poder descifrar esta temática, ¿no? Toda la temática que están trabajando. Y si no existen estudios, también se dice, ¿no? No existiendo ningún antecedente, el presente trabajo justifica su realización. Entonces, en ambos casos estamos justificando el trabajo. Eso significa antecedentes. También se habla de estado del arte. Estado del arte también es el análisis de esos trabajos previos que preceden al que vamos a realizar. Y también en algunos casos, algunos autores lo ponen como estado de arte en vez de antecedentes.
Claro que en estado de arte hay un poco más de análisis y relación con el trabajo que estamos queriendo realizar. Luego viene de antecedentes y justificación el planteamiento del problema, que tiene dos componentes. Por un lado, como pueden ver ustedes acá, la situación problemática o problemática, algunos autores lo dicen situación problemática, otros autores problemática. Si encuentran alguno de estos dos, es lo mismo. Que refiere, es muy importante este aspecto, porque refiere a la, a la identificación. Yo siempre me quedo en este punto para explicarles. Si ustedes comprenden que la situación problemática es clave para seguir adelante, todo lo demás va a ser muy sencillo para ustedes. Va a ser muy lógico. Por eso es marco metodológico, o sea, la lógica que tiene un punto con el otro, un componente con el otro. Entonces, ¿qué hacemos acá en este caso, en la situación problemática? Si ya tenemos un objeto de estudio, un tema del estudio, acá lo que vemos es que ese tema no es aislado, no está desvinculado de varios factores o componentes. Entonces, el investigador acá tiene que identificar esos componentes vinculados al objeto de estudio, a su tema principal. Si nosotros estamos viendo acá el análisis de la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe en Santa Cruz, en este caso, en este ejemplo, ¿qué componentes tendríamos vinculados a esta temática? Aquí tenemos el ejemplo. Les voy a poner como ejemplo, ¿no? Nos dice que las personas se hace como una especie de párrafo, la redacción, o pueden ser 3 párrafos, ¿no? Pero se describen esos componentes que el investigador ha identificado. Cuando decimos componentes, jóvenes, anótense, se van a constituir en sus variables. Y las variables del estudio son clave, porque esos se van a constituir en sus objetivos específicos. Y esos objetivos específicos van a ser investigados. Y cuando hagan su informe, tienen que decir cómo han logrado cumplir con los objetivos específicos. En otras palabras, con las variables, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en la situación problemática con el ejemplo que estamos siguiendo, esta redacción. Fíjense, actualmente en Bolivia se vive en una situación de reconocimiento de los derechos humanos y civiles. Sin embargo, como son muchas las personas que se encuentran en situación de pobreza, miseria, que les lleva a vivir en situación de indigencia social con trastornos psicopatológicos, y sin décadas se ha venido incrementando el número de ciudadanos que por diferentes motivos y razones terminan haciendo su vida en los canales de desagüe de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante esta realidad nos planteamos, y aquí estamos incorporando las variables. ¿Cuál es la situación sociosanitaria en la que se encuentran estas personas que viven en los canales de desagüe? Un componente es la situación socioeconómica, sociosanitaria. Un componente. O sea, es una variable. Luego tenemos cómo perciben ellos mismos su situación. Estamos viendo la autopercepción. Eso vamos a investigar. Luego dice, ¿cómo percibe el resto de la población cruceña la situación de los que viven en los canales de desagüe? Se está refiriendo a la percepción de la sociedad respecto a estas personas. También vamos a investigar eso. Por tanto, aquí podríamos incluir otras variables, otros componentes, como por ejemplo la parte normativa, ¿no? ¿Qué normas hay para que esto se cumpla y no tengan que estar las personas en esta situación, etcétera? Pero hemos priorizado estas para demostrarles un ejemplo que se tiene que, inclusive se puede no poner en preguntas, sino más bien como unas puntuaciones que se las va a describir en qué consisten. Entonces, es importante que en la situación problema se identifiquen estas variables. Ustedes ya pueden ir trabajando con su ejemplo de su trabajo. Entonces, ese sería uno de los componentes del problema. Y el otro es la formulación del problema. Y en la formulación del problema, ya han debido ustedes tener esta experiencia, se la puede formular como una pregunta, ¿no? Es una forma de plantear el problema. Y la otra es como enunciado.
Entonces, en algunas situaciones nos exigen que sea enunciado, pero en la parte pedagógica generalmente lo usamos como pregunta. En este caso vamos a ver un ejemplo como pregunta y yo quisiera que ustedes vean la relación que existe entre el título y la pregunta, ¿no? El problema. Dice, hemos dicho que va a ser análisis de la situación social, ¿no es cierto? La palabra análisis, simplemente estamos cambiándola por la pregunta. ¿Cuál es la situación social y sanitaria de las personas que viven en canales de desagüe del primer al tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la gestión 2024? Tiene exactamente una relación directa. A veces ponen un título y su problema es otro. Pero si hacen esta relación directa, no hay ninguna incongruencia entre lo que están queriendo estudiar y el planteamiento del problema, cómo lo van a plantear. Esta es entonces una forma de plantear como pregunta y como enunciado ustedes podrían indicar que eh, como hemos hecho un análisis de la situación problemática, se puede decir con la situación planteada, donde no existen estudios, no existe apoyo para esta población, se justifica la realización de un estudio que va a permitir, y ahí podemos, ¿no?, plantear un programa de, de asistencia a estas personas, por decir algo, ¿no? Entonces, pero el enunciado ya no es como pregunta, es justificando la importancia de realizar el estudio. Se recomienda, jóvenes, les recomendamos que ustedes puedan familiarizarse con plantear problemas secundarios. A veces el investigador, ya que está muy familiarizado, no lo hace porque ya tiene ese dominio, pero cuando estamos en un proceso es mejor familiarizarse con esto porque ¿en qué consisten los problemas secundarios? En recoger las variables que hemos identificado acá en la situación problemática y las planteamos como preguntas. Simplemente a eso que hemos planteado, situación sociosanitaria, etcétera, se le pone una pregunta. ¿Cuál es la situación sociodemográfica y socioeconómica y social de las personas que viven en canales de primer y segundo anillo, en el primer, segundo y tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuál es la situación sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe? ¿Cómo se perciben las personas? ¿Ve? Estamos haciendo solamente una recuperación de esos componentes y planteándolos como pregunta. Si ustedes van a ver más adelante ya, esto, la palabra cuál, simplemente vamos a cambiarla por un verbo en los objetivos. O sea, ya estamos aquí planteando los objetivos. Esa es la facilidad cuando uno se familiariza con esto, ya no es tan complicado, porque hemos visto, por la experiencia, les decimos, con las becas de investigación, en proyectos IDH, inclusive con los profesores, a veces hay esa dificultad de encontrar esa coherencia de lo que plantean en el problema y luego en los objetivos. Pareciera que hay una disonancia, ¿no? No una coherencia. Pero cuando uno hace este ejercicio de problemas secundarios, prácticamente lo está relacionando con la situación problemática o problemática y luego van a surgir de acá los objetivos específicos. Entonces, eso para nosotros ya es prácticamente ir adelante. Entonces, eso sería en cuanto a, hasta ahí, con este ejemplo, cómo lo podemos de manera didáctica explicarles, cómo podemos de manera didáctica explicarles una facilidad para realizar el perfil hasta el planteamiento del problema. Luego viene, jóvenes, la formulación de la hipótesis. Seguramente ustedes, si han tenido un acceso a bibliografía o a un trabajo, algunos tutores, algunos autores también prefieren o optan por poner la hipótesis después del marco teórico, porque hay un respaldo teórico. Algunos autores dicen que hay que poner la hipótesis después del marco teórico y no después del problema. ¿Por qué? Porque ellos consideran que cuando se hace un análisis del marco teórico, el investigador tiene un mejor manejo del marco conceptual.
porque la formulación de la hipótesis es conceptualizar las variables. Entonces, esa justificación tienen para poner, no importa, nosotros no, si su tutor les dice, pongan hipótesis después del marco teórico, nosotros aceptamos. En la DICIT no tenemos problema, porque quiere decir que están siguiendo un enfoque que existe y que justifica esa situación. Pero nosotros ponemos después del problema porque hipótesis es la respuesta probable al problema, es una respuesta a priori. Quiere decir antes de investigar. Es una respuesta que lo hace el investigador por su experiencia en la temática. Si hemos puesto aquí la pregunta, ¿cuál es la situación social, sanitaria y sanitaria de las personas que viven en canales de desagüe? Entonces, acá en la hipótesis, el investigador lo que hace es responder a esa pregunta antes de investigar con los conocimientos que tiene y con el manejo conceptual y teórico que ha trabajado en los antecedentes, porque esa es la justificación para poner la hipótesis después del problema, dice, el investigador ya tiene un manejo, un dominio, porque ha trabajado el estado de arte o los antecedentes. Entonces ya puede manejar los conceptos. Además, ha manejado los conceptos también en la situación problemática, porque los ha identificado y los ha descrito en qué consisten. Entonces, esta respuesta nos ayuda a entender que eh, tenemos que lograr al final de la investigación demostrar si es o no es positiva. Puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula el resultado de la investigación. Eso quiere decir que cuando hagamos la investigación vamos a verificar la hipótesis. Si dijimos que, por ejemplo, las personas, aquí estamos diciendo algo, en el ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? Formulación de la hipótesis. Las personas que viven en los canales de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024 están en situación de indigencia económica y social, problemas de consumo de sustancias tóxicas y enfermedades, problemas de identidad étnica y problemas familiares con abordaje institucional insuficiente, características que se relacionan significativamente. Si nosotros al final de la investigación demostramos que todo lo que estamos diciendo es cierto, con los datos que vamos a obtener, entonces sería una hipótesis positiva. Pero si no es como estamos planteando, el resultado sería que la hipótesis es negativa. Pero si no es ni uno ni la otra, sería nula. Seguro han escuchado eso alguna vez, ¿no? Es una hipótesis nula. No es ni lo que hemos dicho, ni lo contrario, sino es otra situación. Entonces, eso lo puede verificar el investigador ya con los resultados. ¿Qué es importante entonces en la hipótesis? Que tenemos que operacionalizar las variables. Y la operacionalización de las variables, acá les vamos a mostrar, a mí me gusta mucho hacer esto porque no saben cuánto nos ayuda a planificar la investigación de manera muy técnica. Cuando decimos variable, ponemos lo que hemos identificado en la situación problemática, hemos puesto en el problema secundario y también está en los objetivos, ¿no? Sociodemográfica es una variable. ¿Qué características tiene? El concepto de cada una, el indicador, significa cómo vamos a medir. ¿Se mide por número o por porcentaje? Siempre. Un indicador siempre se mide por número o por porcentaje. Número de años, porcentaje de incidencia, etc. Y finalmente, fíjense en este cuadro el instrumento. ¿Con qué vamos a obtener la información de esa variable? ¿Con qué instrumento? Con una entrevista. Acá tenemos político institucional, característica social, conceptos, servicios públicos sociales, indicador, número de asistencia social. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Con qué instrumento? Información secundaria, grupo focal, entrevista a profundidad. Quiere decir que va a ser cualitativa. Entonces, se le va a entrevistar a una autoridad, se le va a decir qué tipo de políticas tienen para la asistencia de estas personas, con una entrevista, o se va a hacer un grupo focal donde se va a obtener esta información, según lo que está acá, el instrumento. Entonces, hay también aquellos casos donde se plantea el cuestionario o una encuesta, ¿no? Depende
de la variable que lo amerita. Entonces, acá este ejercicio me gustaría que alguna vez a los que están interesados, si tienen ese interés, podemos profundizar con su tema y les ayudamos a realizar la conceptualización y operacionalización de las variables. Es muy útil, muy necesario, porque automáticamente ya estamos diciendo lo que vamos a estudiar. Y seguramente la doctora ya está cansada de este ejemplo, pero ya lo hemos dado estas noches. ¿Qué significa en su área? Ya alguna vez también debió escucharme, que alguien está queriendo estudiar la incidencia de las iras en una población etaria de 0 a 5 años. Y nuestras unidades de análisis, los que no son informantes, son los papás. Entonces vamos a la casa y le decimos, su hijito tiene ira, seguramente van a entender lo que ellos saben. La operacionalización, conceptualización de las variables es poderlo hacer entendible, que todos lo entiendan. Las iras se puede entender de una manera, pero si decimos infecciones respiratorias agudas y tenemos aquí con la conceptualización, entonces vamos a decirle, su hijito tiene tos, entonces van a entender, tiene fiebre, ¿no? Tiene dolor de cabeza, porque esos son los indicadores del cuadro, de la variable. Eso vamos a investigar, no decirle la ira directamente. Entonces, lo vamos a popularizar, así la palabra exacta es la popularización de las variables. Eso significa conceptualización y operacionalización de las variables. Entonces, ese ejercicio podemos hacer con el trabajo que ustedes gusten para poderlo orientar de una manera adecuada. En este mismo formato luego vienen los objetivos, ¿no? El objetivo general, ya les hemos indicado que tiene una relación directa con la acción y el tema que estamos trabajando. A veces lo cambian, el tema, el título es una cosa, el objetivo es otro, el problema es otro, pero ahora estamos viendo esa relación, ¿no? Y dice aquí, el objetivo general es la acción general que orienta a responder la pregunta de la investigación. O sea, está orientado a responder el problema. Se formula con un verbo que denote la acción. Hemos dicho análisis, analizar. Entonces, es una acción grande a realizar. Debe contener estos tres componentes, jóvenes. El qué, el cómo y el para qué. En su redacción debe estar así. Y ahora vamos a ver el ejemplo del tema que estamos viendo. Hemos puesto analizar, ¿no es cierto? Entonces dice, analizar la situación sociodemográfica, socioeconómica, social, sanitaria, étnica y familiar de las personas que viven en los canales de desagüe de Santa Cruz de la Sierra mediante, aquí está el cómo, mediante un estudio mixto. Mixto significa el enfoque, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Quiere decir que se van a hacer ambos. También se puede poner, les indicábamos antes también, que se puede tomar en cuenta el tipo de estudio, no siempre el enfoque. Se puede poner mediante un estudio analítico descriptivo o mediante un estudio experimental o casuístico, participativo, depende del tipo de estudio o el enfoque. El enfoque es cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? Entonces aquí hemos elegido el enfoque. Y ahora viene el para qué. Para elaborar un proyecto de asistencia integral, ¿no? Entonces el propósito de la investigación es elaborar un proyecto de asistencia integral dirigido a las personas que viven en los canales de desagüe. O sea, algo que después les voy a explicar ya, que no lo hice al principio, pero tiene que ver esto con el tipo de investigación aplicada. Enseguida les voy a explicar en qué consisten los tres tipos. Entonces, el para qué es el propósito. Estaríamos reiterando el analizar la situación. Analizar es el qué, con su descripción. Mediante un estudio mixto, el cómo. Y para elaborar un proyecto de asistencia. Ustedes también podrían poner para proponer una guía de prevención de salud dental en el proyecto que deseen hacer, ¿no? Podría ser un propósito que pueda responder a una necesidad. Luego vienen los objetivos específicos, que son, como dijimos,
una relación muy directa con las variables, con los componentes que hemos identificado en la situación problemática y que nos va a permitir eh, eh, determinar, cumplir con el objetivo general, porque lo que hace es determinar y relacionarse con los subproblemas, con los problemas secundarios. Se dice subproblemas o problemas secundarios también, ¿no? Y acá es lo importante tomar en cuenta que se puede utilizar diferentes verbos de una escala menor, como es identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar y otros que puedan ser pertinentes para su trabajo. Volviendo al ejemplo, cuando hemos puesto el problema secundario, les decía que solamente estamos aquí reemplazando. Decíamos, ¿cuál es la situación sociodemográfica? ¿No es cierto? En la situación problemática, en los problemas secundarios, y aquí estamos poniendo el verbo, identificar la situación sociodemográfica. Luego acá también estamos reemplazando la palabra cuál, determinar, el verbo está reemplazando a la pregunta. Miren qué fácil es, simplemente estamos reemplazando esa pregunta por un verbo, porque ya está planteado lo que queremos identificar, son las variables que hemos identificado en la situación problemática. Entonces, esa relación nos facilita la lógica del trabajo y nos hace avanzar y plantearlo de manera muy coherente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, el siguiente punto sería, en este esquema metodológico de proyecto de investigación, el marco teórico. El marco teórico y referencial. Sí, Michelle, adelante, Michelle. Doctora, una consulta. ¿Los objetivos específicos tienen un mínimo o un máximo? No, en realidad estarían relacionados con las variables que han identificado en la situación problemática. No podemos decir que sean 5 o 4 o 3. Tendrían que ver con las variables que están ustedes, con los componentes que han identificado relacionados con el objeto de estudio. Claro que tampoco es para poner 20, ¿no? Sino los principales componentes. Y ya se va priorizando y se puede determinar cuáles de ellos tienen mayor incidencia para el proyecto. Generalmente no pasan de 8, de 7, porque luego eso es lo que tienen que en realidad investigar. Y algo que quería plantear, que el último objetivo específico es el, el del propósito, ¿no? Si hemos dicho acá, para para elaborar un proyecto de asistencia integral, nuestro último objetivo específico será elaborar un proyecto de asistencia integral. Entonces, no hay un mínimo y hay una priorización, ¿no? Hay una priorización de acuerdo a las variables que se han identificado. Pero de acuerdo a cada caso se podría ir valorando y descartando, digamos, de una lista de 20, 15, 10, de acuerdo a la prioridad de una relación directa con el objeto de estudio. Pero eso lo hacemos en la situación problemática. Nosotros generalmente hemos hecho un ejercicio y no hemos pasado de 8 en algunos casos, más el, el propósito. Una, Bien, perdón, sí, una consulta. sí. ¿Los objetivos específicos tienen que seguir una secuencia de cómo va mi investigación? La emputada con mi pantalla la golpeé y me terminé lastimando mi huesito aquí. ¿La luz la prende, por favor? Perdón, usted entendí que si tenía que tener una secuencia. Paso, te pregunto. Digamos, por ejemplo, digamos, mi último objetivo específico, como usted dice, sería elaborar un plan, digamos, tiene que tener una secuencia, porque, digamos, mi primer objetivo sería analizar, después seguiría, digamos, describir. ¿Pero también? Sí. En realidad, el último
responde al propósito del trabajo, ¿no? El para qué. Si usted ha dicho para proponer un programa de capacitación, o sea, lo que va a proponer es ese programa, o una guía didáctica de prevención, eso va, en su último objetivo va a ser ese. Y también en algunos casos, cuando hacemos el IDH para profesores, nos piden que pongamos el último objetivo específico, difundir los resultados obtenidos, porque eso implica presupuesto. Eso nos obligan a ponerlo, ¿no? Difundir, que no solamente se va a hacer, sino se va a difundir, porque eso nos va a permitir programar un presupuesto para su difusión, ya sea en libro, en artículo científico, en revista, lo que fuera, pero nos obligan a poner ese último objetivo específico en el proyecto de investigación IDH. Ay, me da pena porque es pelado. La mala mamá. Bien, entonces vamos a continuar, si no hay otra pregunta al respecto, con el marco teórico y ¿De verdad? Ay, referencial. no. Pero miren los cumpleaños. Por favor, la persona Asu, que está conversando, apague su micrófono, está interrumpiendo la Para clase. salir. bien. En el caso del marco teórico, es muy importante acá poder establecer, ya hemos visto, ¿no? Los antecedentes y tenemos autores identificados. Yo les sugeriría que ya deben conocer ustedes, han debido escuchar la referencia estamos trabajando ahora con Mendeley. Mendeley de la IA, una asistente de la inteligencia artificial que nos permite mm, eh, tener un archivo en la máquina y cuando ustedes buscan en el Google o en cualquier otra fuente, si les interesa el tema, ustedes lo mandan directamente a Mendeley y se va guardando ahí la bibliografía que es pertinente según ustedes. Y luego ya se analiza este material y si les sirve, lo mantienen, si no, lo eliminan. Pero es una forma muy práctica de poder hacer una revisión bibliográfica de trabajos ya previos sobre el tema que estamos trabajando. Y el marco teórico tiene que ver con esa revisión, con los autores que han hecho un estudio similar en la temática que ustedes están planteando en la investigación. Y también hay otra herramienta, Consensus. En Consensus nos ayuda, ustedes le ponen una parte del texto de ese documento y lo analiza directamente y les da un resumen de todo ese trabajo de investigación. Ya no tienen que leerlo todo. Simplemente les dice, este trabajo trata de esto, es esto, es esto. No. Si les sirve, lo mantienen. Y si no, lo eliminan. Pero ya van a trabajar con aquella bibliografía que es de utilidad para el estudio que están planteando. Y nosotros reiteramos esto, ¿no? Jóvenes, en el caso de un proyecto, no les exigimos que hagan un análisis del marco teórico todavía, porque están haciendo, recién van a hacer la investigación, recién van a tener datos y recién van a poder relacionar esos resultados con lo que indica el marco teórico o lo que indican los trabajos de otros autores. Entonces, acá nosotros inclusive aceptamos un índice tentativo. Puede ser un índice tentativo para que luego lo trabajen. Pero si ya tienen algo, lo pueden también plantear en un proyecto de investigación. En el informe sí se les pide que hagan una buena referencia del marco teórico y lo relacionen con los resultados que han obtenido. Entonces, eso se refiere al marco teórico. Y al marco referencial, como dice acá, se refiere a dónde, o sea, el marco teórico sería entonces los trabajos previos, ¿no? al estudio que están realizando, y el marco referencial, el contexto donde se va a realizar el estudio. Se empieza por lo general, ¿no? Y se especifica dónde va a ser. Si va a ser en Santa Cruz, qué características tiene, qué grupo es el que se va a trabajar,
etcétera. Entonces, el marco referencial es exactamente dónde vamos a hacer el estudio. Y así pasamos a la parte que es la parte práctica, el diseño metodológico. ¿Cómo vamos a hacer el estudio? Y acá en este esquema tenemos un planteamiento muy, digamos, muy coherente, ¿no? Por un lado, se empieza indicando cuál es el enfoque de la investigación. Primero, ¿no? El estudio estará basado en un enfoque mixto, se recomienda que sea mixto, cualitativo y cuantitativo como enfoque. Hay esos tres, cualitativo, cuantitativo y mixto. Ustedes pueden elegir. Si están haciendo un estudio muy estadístico o experimental, puede ser cuantitativo solamente. Pero si ya hay datos que se van a obtener de manera cualitativa, con entrevistas, grupos focales, revisión bibliográfica, eh, entrevistas a profundidad, entonces ya sería cualitativo y cuantitativo. Y hay muchos casos que se hace solamente cualitativo. Cuando es solo cualitativo, inclusive no necesitan poner hipótesis, ¿no? En los trabajos cualitativos. Pero en este caso, nosotros, y siempre nos recomiendan también que se planteen enfoque mixto. Y ya luego, cuando hablamos del tipo de estudio, se refiere a cómo se va a realizar el trabajo, ¿no? Los tipos de estudios son, sobre todo, aquí vamos a verlo, perdón, acá, pueden ser en tipo de estudio analítico, descriptivo, experimental, participativo, casuístico. Ya eso tenemos que analizar de acuerdo a lo que queremos obtener los datos. Y ahí se dice, se hará el uso del tipo de estudio o se aplicará el tipo de estudio analítico descriptivo. Analítico porque se analizarán diferentes puntos se habla de las variables, y descriptivo porque se hará la descripción de los resultados obtenidos, de los datos obtenidos, según el autor tal, porque el autor tal dice cuál es el concepto y con qué autor están trabajando ustedes. Entonces, eso es importante también, jóvenes, les quisiera recalcar que cuando ustedes hacen una referencia bibliográfica de los autores que están trabajando, casi 100% de los investigadores no ponen la bibliografía de metodología de investigación. Si ustedes están trabajando con Sampieri, en la bibliografía van a incorporar ese dato. Si están trabajando con Barrantes, Barrantes, Tamayo, con el que estén trabajando, porque eso nos da la pauta y justifica el esquema que estamos utilizando. Porque a veces lo hacemos así de manera muy, inclusive viendo otro trabajo o lo que nos dice el chat GPT, algunos ahora que están con esa práctica, pero no refieren con qué autor están trabajando. Entonces hay que poner con qué autor. Luego viene algo muy importante que siempre lo recalcamos, es la definición de la población o sujeto de la investigación. Ustedes saben, y acá lo podemos ver, dice, tenemos un universo, pero ese universo no siempre es homogéneo, ¿no? Tiene diferencias, o sea, es heterogéneo. Y cuando es un universo heterogéneo, lo que hacemos estratégicamente o estadísticamente es estratificar. Entonces, cuando se estratifica, se separa cada población o cada unidad de análisis por características. Y eso es lo que tenemos que hacer para determinar la población de estudio. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar la atención de pacientes de 0 a 5 años en un hospital, atención dental, digamos, ¿no? La incidencia de la atención dental en pacientes de 0 a 5 años en el hospital obrero, digamos. No sé, yo ya estoy, no sé si hay la atención ahí. ¿Y qué es lo que tendrían que ver ahí? Por ejemplo,
la población que va en los diferentes turnos, ¿no? ¿A quiénes vamos a entrevistar? A los padres. También vamos a entrevistar a los que prestan el servicio. Y ahí son poblaciones diferentes, hay que estratificar. ¿Cuántos padres hay? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿En qué turnos? En el turno mañana, en turno tarde. En el turno de la mañana hay 20, en el turno de la tarde hay 10. Entonces, nuestro universo en la mañana es 20 y en la tarde es 10. Ya eso es lo que hay que sacar la muestra representativa. Y esa muestra representativa es nuestra población, es nuestra unidad de análisis. En este punto, jóvenes, siempre les recomiendo que nos apoyemos con técnicas estadísticas que nos van a permitir del universo sacar la muestra representativa, las unidades de análisis y no vamos a tener un sesgo en la determinación de los resultados. Y también la segmentación, ¿no? La segmentación es cuando los grupos etarios o las personas se las diferencia por edades. Entonces ahí también tenemos que identificar el universo según edades y de eso sacar la muestra representativa. También nos indica en la teoría estadística que a veces cuando no se aplica una fórmula, el 10% de una población es válida, pero no representa un 90, no pasa de un 95%, pero puede ser válida. Si son 100 personas, 10 son una muestra representativa válida. Pero es mejor aplicar una fórmula que es exactamente nos da a cuántas personas tendríamos que entrevistar, encuestar de acuerdo al universo. Entonces, yo les recomendaría que en este caso, si tienen casos específicos, se apliquen ya las fórmulas estadísticas. Así se determina la unidad de análisis. Reitero, unidad de análisis es a quiénes nos van a proporcionar la información, ¿no? Luego estamos con lo que es instrumentos y técnicas de investigación. En los instrumentos y técnicas diferenciamos, por un lado, instrumentos son aquellos que nos aportan información exacta, ¿no? Cuantificable, como por ejemplo una encuesta, un cuestionario cerrado. Y hoy en día las encuestas, los formularios digitales que uno manda y automáticamente ya llegan los datos y se van formando, ya se están analizando, en realidad estructurando los resultados en barras, en, en, en tortas, y lo que hace el investigador es interpretar. Antes teníamos que vaciar esos datos en Excel, en SPS y recién hacer un procesamiento y las gráficas, todo eso. Hoy en día ya estamos con más, ah, digamos, asistidos por la tecnología, pero un instrumento objetivo, una encuesta, es lo que nosotros llamamos como la información eh, cuantitativa. Y las técnicas complementarían también una investigación que son las referidas a lo que es la obtención de datos cualitativos. Ejemplo, les doy de una entrevista a profundidad. No sé si alguna vez han participado en ella. ¿Qué significa una entrevista a profundidad? Que acá yo quisiera antes de eso decirles, todas las herramientas, todos los instrumentos que ustedes van a elaborar tienen que estar relacionados en su protocolo. Protocolos son las preguntas. Todas están relacionadas a los objetivos específicos. Si hemos dicho que vamos a identificar la percepción de la autopercepción de las personas, tenemos que preguntarles cómo se sienten, entonces, relacionado a ese objetivo específico. Si vamos a ver cómo se siente, qué percepción tienen las personas de los que viven en la calle, la sociedad, ¿a quiénes vamos a entrevistar? A la sociedad. Entonces tenemos que hacer nuestros informantes y a ellos se dirige esa pregunta. ¿Cómo ven? Estamos relacionando la pregunta al objetivo específico. Entonces, todos los instrumentos relacionados a los objetivos específicos. Entonces, una entrevista a profundidad, ¿en qué consiste?
en que se hace un protocolo no más de 5 preguntas relacionadas a los objetivos específicos o a lo que queremos obtener de ese informante y le decimos como una pregunta así de disparo, ¿no? Decir, ¿usted cómo ve a las personas que viven en los canales de desagüe? Y él va a preguntar, no, son demasiado, digamos, peligrosos. ¿Qué significa peligrosos? ¿Se dan cuenta? Su respuesta nos da lugar a preguntarle algo más. No, es que en la noche molestan y a veces, y ahí le decimos, ¿qué es lo que hacen a veces? De acuerdo a lo que van respondiendo, le estamos preguntando. Por eso se llama entrevista a profundidad. Hay un protocolo guía y luego, según su respuesta, vamos profundizando en las preguntas. Y no saben qué valioso es. A veces se obtiene una información que no se la había pensado, porque va saliendo de manera directa de la experiencia de los que estamos obteniendo la información, algo que no habíamos considerado inclusive. Entonces, es una técnica de investigación cualitativa, la entrevista a profundidad. Luego también tenemos los grupos focales, la información secundaria o revisión bibliográfica y también se utiliza el estudio de caso, ¿no? Como una técnica cualitativa. Estudio de caso significa que uno va, el investigador se involucra con el tema y hace un reporte, toma datos. Por ejemplo, querían estudiar cómo funcionaba, cómo era la transmisión de la enseñanza de la materia de matemáticas. La investigadora entró al curso y anotaba todo lo que decía el profesor y todo lo que hacían los niños. Claro que había un consentimiento informado, porque eso también es importante. Tenemos que los que van a darnos la información tienen que decir que sí están dispuestos a dar es la información que les pedimos. Eso es una exigencia está contemplado en el código de ética de la investigación, el consentimiento informado. Todo aquel que va a ser entrevistado, encuestado, tiene que dar su consentimiento. Entonces, cuando uno va recogiendo datos, esas personas saben que lo están haciendo. No es que estamos tomándoles sin que sepan. Eso iría contra la ética de la investigación, ¿no? Contra la voluntad de las personas que están siendo involucradas en la investigación. Entonces, cuando se hace un estudio de caso, va tomando los datos, cómo se comportan los estudiantes, qué hace el profesor, qué responde, y eso el investigador, estudio de caso, dice, hace un análisis de ese caso. Y eso después lo analiza, lo interpreta y tiene un resultado. A eso se refiere, pero es cualitativo. El otro también es participativo, la investigación participativa. El investigador, y conocemos a algunos excelentes investigadores en la universidad, acá en nuestra universidad, se involucran en las comunidades indígenas, van y conviven con ellos para ver cómo es sus manifestaciones culturales, sus costumbres, y están ahí, conviven con ellos y es investigación participativa, participan con ellos y están registrando todo lo que ellos, su cosmovisión, su manera habitual de convivir, etcétera. Y luego hacen una referencia de esa obtención de los datos. Entonces, también es cualitativo. Eh, Quisiera indicar y lo cualitativo y lo cuantitativo y la importancia de poder trabajar con ambos, porque los datos que se obtienen en ambos se complementan. Luego, bueno, este caso, cuando hacemos el proyecto, simplemente decimos dónde vamos a realizar el trabajo, ¿no? Cuándo lo vamos a realizar, con qué y quiénes lo realizarán, ¿no? Es una referencia, es referencial este punto en el diseño metodológico, el trabajo de campo. Ya cuando hacemos el informe decimos con descripción más puntual cuándo se hizo el trabajo, cómo resultó, a quiénes entrevistó, ya con datos concretos. Pero aquí se dice lo que se va a realizar, como un plan, ¿no?
Y acá en este punto, procesamiento y análisis de la información, ¿cómo se va a procesar la información? En el caso de lo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Si se va a utilizar un formulario digital, si se lo va a hacer mediante la planilla Excel, SPS, y también cómo se va a interpretar los datos. Eso se pone acá respecto al procesamiento y análisis de la información. Algo muy importante, jóvenes, acá es pertinente aclarar, siempre lo hacemos, es que cuando estamos haciendo un proyecto, en esta etapa, la redacción es en tiempo futuro, ¿no? Como dice aquí, se hará, se utilizará, se procesarán los datos, ¿no? Estamos hablando de lo que se va a hacer. Cuando ya hacemos el informe, se redacta en tiempo pasado. Se procesó, se utilizó la herramienta, ¿no? Se aplicaron estos instrumentos, etcétera. Es en tiempo pasado, cuando se hace el informe. Y cuando estamos haciendo el proyecto, en tiempo futuro. Esto lo reiteramos porque hemos encontrado inclusive informes que a veces lo copian de su proyecto y está redactado todavía en tiempo pasado, ¿no? Y ya tenemos que hacer esa diferenciación. En conclusión y recomendaciones, en el proyecto no se exige nada, solamente que se diga que con los resultados, conclusiones y recomendaciones, con los resultados que se van a obtener, se emitirán conclusiones y recomendaciones que correspondan, así de manera genérica, porque no tenemos ningún dato para poder hacer ninguna conclusión y recomendación. Cuando ya lo tengamos, el trabajo, ahí sí, en el informe vamos a desglosar este punto. Luego viene el cronograma y el cronograma, si hay un interés específico, yo lo voy a compartir con la doctora, un modelito que es muy genérico y van a poderlo utilizar. Está también lo voy a compartir el formato, que no es con ejemplo, para que ustedes lo vean y ahí tienen también el cronograma. Ahora mismo lo voy a compartir. Y finalmente la bibliografía, que en este caso lo vamos a plantear acá. Esta es nuestra presentación habitual, pero hemos hecho ahora con un ejemplo. En Vancouver, ¿qué es lo que ustedes utilizan más para salud? Les decíamos también que en muchos casos se exige el formato APA, inclusive para publicar revistas científicas. Pero en salud, habitualmente en sus proyectos de investigación, en sus informes, en el desarrollo se utiliza la estructura Vancouver. Y tiene que ver con estos puntos, ¿no? Vamos a ver si acá. La hoja es tamaño carta, tiene acá sus márgenes y también que tiene que mantener en todos los márgenes 2.54. El interlineado es 1.5, todo el manuscrito. El punto 3 se refiere al tipo de letra. Pueden usar cualquiera de estos 3 tipos de letras en el manuscrito. Times New Roman, Verdana, Arial, todos en 12 puntos. En el punto 4 se exige tablas, figuras y gráficos. El tipo de letra dentro de las tablas deben ser de 6 a 12 y la letra es Times New Roman. Esto es algo, digamos, una exigencia general. No es solo para ustedes, sino Vancouver exige esto. El tipo de letra de tablas debe ser entonces de 6 a 12. La fuente, el tipo de letra Newton Roman de 6 a 12 puntos y el tipo de cita textual y paráfrasis. En términos muy prácticos, concretos, miren, es así. La cita para libros o revistas sería el autor, el título, el número de edición, el volumen, lugar de publicación, editorial, la fecha de publicación y el número de páginas. Ya redactando sería el autor, su apellido y la inicial de su nombre. Punto, el título, procedimientos y cuidados en la enfermería. Punto, el número de edición, sexta edición. El volumen 2. Lugar de publicación en Madrid.
la editorial médica, fecha de publicación 2018, número de páginas 120 páginas. Esa es la forma en que en que se cita en Vancouver. Y es un parámetro que se lo debe cumplir cuando se lo hace con Vancouver. Y eso sería en cuanto al formato de proyecto de investigación. A continuación les vamos a mostrar el formato si no hay ninguna pregunta hasta acá, doctora, ¿no? Podríamos rápidamente ver el formato de informe. Una consulta, disculpen, ¿Sí? perdón. Adelante. eh, ¿Sí? si la información es obtenida a través, digamos, de una página científica, cómo se realizan las referencias bibliográficas? Se pone la dirección del, la dirección de la revista o artículo, eh, claro, la dirección digital, ¿no? Porque tiene una referencia digital y se pone esa. Se pone el nombre del trabajo, el autor tal cual y el link, que se dice, ¿no? El link. Se lo coloca ahí. Para que sea de una manera fácil, a veces uno lo pone y automáticamente le deriva a eso. Ya, gracias. Está muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a pasar después de su feria también van a poder profundizar un poco más, pero ya pueden ir viendo que esto es algo que lo hemos compartido también antes, es el formato para el informe de trabajo. Hemos visto hace un momento el proyecto. Acá ya es cuando el investigador ya ha realizado su trabajo. Y es una manera muy, digamos, práctica para ustedes poder complementar cada punto. Tenemos la portada o la tapa del documento, que es el logo de la universidad, la facultad y carrera a la que pertenecen, el título del trabajo. Bueno, en este caso estamos hablando de la feria, ¿no? Pero si es un trabajo que no está participando en una feria, no se pone esto, ¿no? Ni la categoría, esto es para la feria. Eso puede variar de acuerdo a aquí, dónde están ustedes presentando. Autores por orden alfabético, apellido paterno, materno y nombres. Nombre del tutor guía para los estudiantes, ¿no? En caso de estudiantes, fecha, lugar, mes y año. Entonces esto iría en la portada. Luego viene el cuadro de índice, índice de contenido, índice de cuadros y tablas, índice de figuras e ilustraciones, si corresponde, si tiene, ¿no? Las figuras e ilustraciones. Y ya luego viene, este sería el contenido del documento. Se inicia en principio con un resumen. El resumen tiene que tener máximo entre 150 a 250 palabras como máximo. Y las palabras claves de 1 a 5. Y además las palabras claves se las pone en orden alfabético. A veces es un equipo de 3 personas o de 2, pero se ve por orden alfabético el nombre de las personas que han participado perdón, las palabras clave, ¿no? Según lo que sea la investigación. Luego está el abstract, que es en este mismo resumen, pero en inglés. Se lo traduce al inglés. Y keywords son las palabras clave. Y acá empezamos ya con el desarrollo del trabajo, que es la introducción, ¿no? En el 4. ¿Qué tiene que tener la introducción, jóvenes? Es una capacidad de presentación. Siempre les decimos esto, la introducción es, el lector lee la introducción y ha leído el documento. Es una visión general de lo que está en el documento. Entonces entra antecedentes. No vamos a poner todos los antecedentes que hemos puesto antes en el proyecto, sino lo central, el problema, pero no se lo pone así como subtítulos,
son párrafos. No van a poner antecedentes y hay todo un problema, no. Se hace un párrafo, el presente de trabajo tiene como antecedentes, y se describe de una manera muy sintética, muy concreta, concisa. El problema que resolvió, el problema es, o en el que se centró el trabajo es tal, siendo su objetivo así, ¿no? De seguido. Y el propósito del estudio, ¿no? Para tal cosa. Estrategia se refiere a la metodología, cómo se ha hecho el trabajo y los resultados obtenidos y cómo está estructurado el documento. El presente documento tiene 3 capítulos. El primero se refiere a el marco teórico, el segundo, etcétera, cómo esté estructurado el documento. El segundo, marco metodológico, los resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones. Y si tienen una propuesta y la propuesta. Eso se referiría la estructura del documento. Entonces uno sabe, al final de la introducción, lee qué contempla el documento. Les reitero, jóvenes, si tienen ya alguna cosa avanzada, un trabajo avanzado, pueden mostrarnos, les ayudamos a revisar y les orientamos para que lo complementen. El punto 5 sería en el informe el marco teórico. Ahí sí, ya aquí ya les pediríamos, les exigimos también que todo el marco teórico que los autores que han identificado, con los que están trabajando, los que han hecho ese trabajo previo, que están sustentando su trabajo. Ejemplo, tal autor dice esto y ustedes tienen que decir, y en el estudio se pudo evidenciar que esto es así y indicar, pero además la variable que han encontrado, la variante que han encontrado con el estudio. Y si no se ha encontrado ninguna variante, se ratifica lo que dicen los autores, pero no es una exposición muerta del marco teórico, un copy-paste, ¿no? Tal autor, no. Lo que dice relacionado con los resultados. Esa es la riqueza del marco teórico, porque si no, solo sería como si fuera copiar un libro o un texto o un resultado de una investigación, ¿no? Entonces aquí es una habilidad que, si ustedes se fijan en algunos trabajos, es bueno ver algunos trabajos, cómo se relaciona ese marco teórico con la investigación que se ha realizado. Por eso, en el esquema metodológico, en el proyecto no se les exige tanto porque todavía no hay datos. En cambio, acá ya tenemos datos para decir que lo que dice ese autor es evidente, pero en nuestro contexto hay esta variante. Y eso es lo que estamos aportando al conocimiento. Luego vienen los resultados obtenidos, el marco metodológico. ¿Cómo se ha hecho el estudio? El tipo de estudio, quién ha sido nuestra población, qué instrumentos se han utilizado, cómo se ha realizado el estudio, el trabajo, etcétera. Eso es el diseño metodológico, el marco metodológico. Luego vienen resultados obtenidos y análisis. Aquí una recomendación, relacionados con los objetivos específicos. No van a poner objetivo específico 1, sino en respuesta al objetivo específico que busca identificar, se ha logrado encontrar tal resultado, o sea, se lo hace de manera descriptiva y es como también párrafos, pero tiene que ser relacionado con los objetivos específicos. No, a veces lo divorciamos. Tenemos que encontrar algo y en el resultado no mostramos eso que teníamos que haber verificado, encontrado, porque los objetivos específicos guían la investigación. Y esto del punto 7 tiene que estar relacionado con los objetivos específicos. Conclusiones y recomendaciones también están relacionados a los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión y qué recomendación damos a lo que creemos conveniente que se tiene que aportar? Y finalmente, ustedes han visto en el objetivo general, decía, proponer un programa. Entonces, si hemos puesto eso, en el punto 9 tendríamos que añadir un programa. Dice optativa, depende del caso, depende de lo que sea propuesto.
si se dice proponer recomendaciones, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que poner las recomendaciones. Lo que hemos propuesto en el para qué del objetivo general tiene que estar ahí. Entonces, ese es el marco, el esquema para hacer el formato, el informe de trabajo de investigación. Y finalmente estaría el material de referencia, bibliografía, los anexos, si corresponden, instrumentos de recolección de información, sus encuestas, entrevistas, no todas, sino un solo modelo, ¿no? Si se ha hecho una encuesta, solamente uno vacío, no los llenos, ¿no? Solamente el instrumento. Y todo material que pueda respaldar. En muchos casos, cuando es una investigación aplicada, aquí quiero con esto no dejar de lado, en este momento tenemos tres tipos de investigación. La investigación básica pura, la investigación aplicada y experimental y de innovación. Son tres tipos de investigación. Entonces, cuando es aplicada, ¿en qué consiste la básica pura? En aquella que el investigador se basa solo en datos cuantitativos o en el experimental. Está en su laboratorio haciendo un estudio de algo que le interesa, que es su objeto de estudio, y luego eso puede durar mucho tiempo y al final saca un buen resultado o no era lo que su hipótesis sale nula o negativa y no quiere demostrarlo, se puede quedar ahí, pero es básica. Y la aplicada es aquella que tiene una demanda. Alguien le ha pedido o algún sector demanda ese estudio. Por eso es aplicada. Se le va a transferir ese resultado a ese destinatario. Y finalmente el de innovación y experimental y de innovación es aquel que sobre un producto se puede hacer una innovación en base a una investigación. Alejandro, Mm, Buenas noches. buenas Disculpe, noches. ¿cuántos anexos como máximo se pueden aplicar de? No hay un límite, depende del trabajo. No, no, no. Por ejemplo, reitero, si ustedes tienen una carta de solicitud para hacer una investigación, se la pone. Si hay un convenio, se lo pone. O sea, depende de la situación. No hay Muchas gracias. un límite. No hay nada. Y el formato de presentación del trabajo en este caso es tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, interlineado espacio 1.5, márgenes 2.5 para todos los lados de la hoja, la sangría marcada con el tabulador es de 0 a 5 espacios, alineación de texto quebrada, ¿no? No se personaliza. Y la bibliografía debe citarse en formato APA séptima edición. En este caso nosotros sí pedimos que sea en formato APA porque queremos publicar si va a ser un trabajo adecuado y revisado en la revista científica. Por eso se prioriza este formato. Y el formato de séptima edición ustedes lo pueden tener inclusive en la máquina y automáticamente les lleva a esa referencia. Hemos previsto con la doctora Ingrid Parada poder hacer un taller exclusivo para esto con redacción de artículos científicos donde se va a poder profundizar sobre las citaciones. Con estos jóvenes estaríamos concluyendo la exposición. Si hay alguna pregunta, duda, con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Si no, daríamos por terminado y muchas gracias, licenciada Susana, por estos 3 días maratónicos de los cursos de metodología. Estamos muy agradecidos con usted y bueno, como siempre decimos que muchas gracias a todo el equipo que trabaja. En este momento nos ven a usted y a mí, pero somos muchos los que trabajamos para que se pueda hacer realidad esta clase. Así es. Bueno, Y también quisiera aprovechar, como es la última sesión, quisiera aprovechar para felicitar a la facultad. Jóvenes, tienen un equipo muy, muy entregado al trabajo, están siempre coordinando con nosotros, con la DICIT, y
estamos plasmando esto en este taller, pero también está proyectado a hacer otras actividades. También decirles que, adelantándoles un poco, con la facultad hemos trabajado en algo muy importante que es el censo y que ya va a ser lanzado pronto, pero con una entrega total del equipo de la facultad. O sea, va a ser a nivel de toda la universidad, pero el equipo que ha trabajado de su facultad ha sido fundamental para conseguir este trabajo. Entonces, eh, reiteramos nuestro compromiso y felicitamos a todos por su esfuerzo y también su interés por la investigación. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, al equipo del CPD, de ahí de nuestra facultad, nuestras autoridades, la decana, la doctora Arminda Morón, nuestra vicedecana, la doctora María Hilda Peredo de González. Y bueno, ya ustedes recibieron el saludo de la licenciada Erika Cabrera. Entonces, y les reiteramos que estamos ahí en el vicedecanato para cualquier duda, si necesitan algún material, estamos ahí para ayudarles en este tema de la elaboración de su artículo, de su informe de investigación. Sin más, pues muchas gracias por su atención y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.